Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, siguiendo aquí en su programa El País en Blanco, hay varios temas que tenemos que analizar en el día de hoy y vamos a iniciar directamente con un tema que llena de preocupación a la República Dominicana y ha sido la escasez que se ha estado dando hace algunos días del gas licuado de petróleo GLP, el gas que usa la población más necesitada de la República Dominicana, que es el gas de cocinar y el gas que mueve gran parte del transporte. Porque aquí para nadie es un secreto que aquí el porcentaje de vehículos que usa gas licuado de petróleo es muy alto. Y pudiéramos decir que los vehículos que usan este combustible son más que la cantidad de combustible que consumen las familias dominicanas. Y hace unas cuantas semanas que los vendedores de gas se han estado quejando porque su reserva que tenían ya se le estaba agotando y que tenían únicamente un 20%. Es decir, de cada 100 galones que deberían de tener en sus almacenes, había un 20%. Y que la preocupación era que estaban buscando la forma de abastecerse y entonces ya no había forma porque los grandes suplidores tenían déficit en esta situación. Entonces, esta es una preocupación que está viviendo la República Dominicana. Ya en el día de hoy ha salido a la luz pública de que muchas plantas de gas en el día de hoy no abrieron su puerta, pero esto se debe a la situación de la escasez que se viene dando hace varios días, y la información que tenemos es los retrasos que tienen estos barcos que traen este combustible a la República Dominicana, y esto es preocupante y muy peligroso porque aparentemente no se ha podido diligenciar para que este combustible no falte en nuestro país. Y recuerden la situación que vivimos en los gobiernos del presidente Hipólito Mejía, donde la ciudadanía pasaba semanas tratando de conseguir un galón de gas licuado de petróleo y que era imposible que lo consiguiera. Entonces, aparentemente hay que tomar las medidas necesarias porque no podemos volver a vivir esta situación. Y esto es preocupante, muy preocupante, que se esté dando este tipo de situaciones y que el gobierno no haya querido decirle a la población
qué ha sido lo que ha estado sucediendo con el gas licuado de petróleo. Entonces ya a partir de hoy vemos cuántas estaciones de gas que están cerradas. Normalmente son las estaciones más pequeñas que tienen esta problemática, porque los más grandes tienen mayor capacidad de almacenamiento de su reserva, y esa es la situación. Así es que le hacemos el llamado al gobierno central para que tome carta en el asunto, porque esta es una situación que podría complicar directamente más la población dominicana, con la cantidad de problemas que tiene el país, apagones por todos los lados. Imagínense que ahora haya una escasez de gas con el que la sociedad dominicana prepara los alimentos y se mueve en los medios de transporte, y esto es preocupante. Así es que el gobierno que tome carta en el asunto y le explique a la población cuál es la problemática que hay con el GLP en la República Dominicana, porque esto no puede agudizarse, porque ahí sí es verdad que se le complica la cosa a la sociedad dominicana, donde hemos estado teniendo un gobierno que lo único que le ha aumentado todos los problemas al país, y que ahora haya una crisis de gas licuado de petróleo. Entonces, otro tema que nos ha llamado poderosamente la atención y ha sido en el día de hoy unas designaciones o cambios que haya hecho el presidente Luis Abinader en su gabinete. Y esto es que hay que prestarle atención, porque dicen los medios de comunicaciones que el presidente ha hecho una profunda reestructuración en la tarde de este domingo con las designaciones. Yo no diría que han sido designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader, sino que lo que ha hecho más que designaciones han sido cambios. Y estos cambios dan el traste a personas que están en una institución y lo mueve de una institución a otra. Entonces a esto yo no le llamo designaciones, sino cambio. Y cambio estos que no se corresponderían por la situación de que vemos una cantidad de compañeros de ese partido, el PRM, que están esperando que lo nombren, la base, pero vemos que en este caso el presidente lo que ha estado haciendo es cambiando los mismos funcionarios de una institución a otra. Vamos al cuerpo de las noticias, lo que ha hecho el presidente Luis Abinader las tardes de este domingo, porque el país en blanco mantiene informada a la República Dominicana y el mundo. Y la información dice así: el presidente Luis Abinader ha realizado una profunda reestructuración en su gabinete mediante el decreto 4825, introduciendo cambios estratégicos en ministerios e instituciones gubernamentales con el objetivo de optimizar la gestión pública y fortalecer el desarrollo económico y social del país. Se trata de una total de 28 nuevas designaciones, entre ellas 4 cambios de ministros y 5 viceministros y 16 direcciones generales. Bueno, pues aquí vemos en estos cambios que haya hecho el presidente Luis Abinader, ahí vemos que han surgido cambios que yo creo que valen la pena, a pesar de que no se llevó una persona que estaba esperando, sino que se cambió un señor de un lugar a otro, y este es a Miguel Decán,
que era el ministro de Trabajo hasta el día de hoy, y es quien pasa ya con este decreto 4825, pasa directamente a ser el ministro de Educación. Entonces yo creo que con el traslado de Miguel Decán, cambiándolo de el Ministerio de Trabajo y poniéndolo en el Ministerio de Educación, la sociedad dominicana sale del funesto e incapaz Ángel Hernández, que lo único que le ha hecho es daño a la sociedad dominicana, porque lamentablemente ese no dio pie con bola en este Ministerio de Educación, convirtiéndose así en el funcionario más odiado y más desesperado de la sociedad dominicana porque fuera destituido. Y es preocupante y da lástima decirlo, pero todos los estudios que se hacían de encuesta daban directamente que Ángel Hernández era, hasta el día de hoy, el peor funcionario que tenía el gobierno de Luis Abinader, y que la población dominicana ya no aguantaba más, pero que Abinader lo tenía en este ministerio por las relaciones que hay directamente entre el presidente y la vicepresidenta de la República, porque la realidad es que Ángel Hernández era un hombre directamente de la vicepresidenta, de Raquel Peña. Entonces, no entiendo por qué el presidente Luis Abinader entendía que el interés particular estaba por encima del interés social, por encima del interés del avance de la sociedad dominicana. Y por fin, en el día de hoy, salimos de este funesto ministro de Educación, que lo único que hizo fue una cantidad de retraso, incapacidad, llevar una cantidad de más de 300 millones de pesos de dinero del pueblo y pasarlo a su universidad privada. Y lamentablemente para este no hay la justicia independiente. Para Ángel Hernández, este dato comprobado directamente por todos los organismos de investigación, y la respuesta de Ángel Hernández en ese momento fue que eso fue para capacitar a profesores del sector público, pero desviando estos más de 300 millones de pesos de la República y dinero del pueblo, llevándolo a su universidad privada sin que hubiera una licitación ni que hubiera nada. Y si eso no es corrupción, que alguien lo pueda desmentir. Entonces también vemos con todo este desorden, con todos estos escándalos que ha tenido este Ministerio de Educación, el ministerio más importante que tiene la República Dominicana, que no se puede relajar con este ministerio, porque esta es la institución que capacita y prepara a las presentes y futuras generaciones. Entonces, con la educación no se debe relajar, y esto es preocupante, que todavía el presidente Luis Abinader hasta el día de hoy tenía a Ángel Hernández haciéndoles desastre a la sociedad dominicana. Todavía pudimos ver donde en gran parte del país la ADP realizó marcha y protesta pidiendo que fuera destituido este funesto ministro de Educación, y el presidente Luis Abinader no hacía nada. Los problemas que tiene el sector educativo, donde hemos estado mirando en los últimos tiempos que se han destruido una cantidad de escuelas para hacerla nuevamente, pero vaya a ver que todas esas escuelas que fueron destruidas por este ministerio
ahí no han pegado un blog todavía. Llegando al punto donde hemos estado observando estudiantes tomando clases en una funeraria, porque este funesto ministro de Educación destruyó la escuela que tenían, que estaba en malas condiciones, para hacer otra, y han pasado 4 años, la escuela no la hacen, y ahí están los estudiantes recibiendo docencia en una funeraria. Son situaciones que únicamente suceden en la República Dominicana con autoridades incapaces como la que tenemos dirigiendo los destinos del país actualmente. Porque en un país que se respete una situación como esta no puede suceder ni de relajo. Que vaya el gobierno y destruya las escuelas y entonces los estudiantes pasen a tomar clase en una funeraria. Únicamente porque un funesto ministro es amigo de la vicepresidenta de la República y el presidente no lo cambia, porque el presidente entiende que las relaciones de amiguismo están por encima de los intereses de la sociedad dominicana. Y por fin, en el día de hoy, salimos de este funesto ministro. Y estos cambios que se dieron en el día de hoy, ya el presidente tomó esa decisión, pero esta decisión el presidente Luis Abinader, quien hace que tome esta decisión, ha sido el brillante periodista Esteban Rosario. Esteban Rosario en la semanal le hace pregunta al presidente Luis Abinader y le pregunta los escándalos que tienen una cantidad de funcionarios de su gobierno, que qué él va a hacer con ellos, que si no lo va a cambiar. Señores, este tipo de periodistas que yo felicito muy particularmente a Esteban Rosario por ser un periodista que hace su trabajo, un periodista que está pendiente a la sociedad dominicana, porque ahí lo que vemos en estas reuniones de las famosas semanales, un grupo de foca, pudiéramos decir, que van a esta reunión con el presidente para únicamente confabularse y hacer cosas o hacer preguntas tontas que no tienen que ver nada con la sociedad dominicana. Como decía don Álvaro Aibelo Hijo, esos son periodistas. Porque esos no son unos periodistas de verdad, porque eso es lo que andan ahí buscando que el gobierno les siga pagando. Son bocinas del gobierno y que los contratan para hacer este tipo de preguntas. Ahora, Esteban Rosario sí demostró que ese es un periodista y que ese trabaja para la sociedad con esta pregunta que le hiciera el presidente Luis Abinader, que ningún otro periodista de todo este grupo de bocinas que se reúnen con el presidente no ha tenido la capacidad de preguntarle, únicamente porque son periodistas que van ahí a buscar preventa del Estado, lo que le paga el gobierno para que sean bocinas, para que hablen a favor de los funcionarios o del gobierno. Entonces, esa es la situación. Pero yo felicito a Esteban Rosario por haber hecho una pregunta tan clara y contundente para el presidente Luis Abinader, que no puso la cara de la mejor manera, como ahí están todos los videos. Y esa es la realidad. Esa situación de que Esteban le preguntara al presidente por estos funcionarios corruptos, metidos en escándalo de corrupción, ningún otro periodista lo ha hecho, porque los que van ahí van a relajar, los que van ahí van como bocina paga del gobierno a buscar preventa, y esa es la realidad. ¿Usted cree que es posible, como pudimos ver hace varios días en una de las semanales, un periodista preguntándole al presidente
que qué vamos a hacer con los liceístas que están abuchando los aguiluchos. Señores, ese no es un escenario para eso. Es un escenario para preguntarle al presidente de la República: presidente, ¿qué usted tiene que decir con estas 10 toneladas de cocaína que se incautaron en la República Dominicana y que 3 presidentes de otros países de las regiones han hablado y usted se ha quedado callado? ¿Cuándo usted le va a dar información al pueblo dominicano? ¿Cuándo usted va a tomar medidas con este desastre que tiene el sistema eléctrico? ¿Cuándo usted va a cumplir con su palabra que tanto usted enarboló cuando estaba en campaña, que usted decía que inmediatamente tomara el gobierno, en 2 años ya la República Dominicana no iba a tener inseguridad? ¿Cuándo usted va a hacer eso? Son preguntas sí que hay que hacerle al presidente de la República. Preguntas para resolver problemas que afectan a la sociedad dominicana. Y este periodista, vocina del gobierno, va a preguntarle al presidente que qué van a hacer con los liceístas que están abuchando a los aguiluchos. Ese no es un periodista, ese es un pelafután, como decía don Álvaro Herbelo. Porque una persona que se respete no es para salir con esta tontería o pluma de burro en una actividad como esta, que se le deben hacer la pregunta clave al presidente. Se le deben hacer la pregunta clave para resolver problemas que tiene la sociedad. Un país con tantos problemas como lo tiene la República Dominicana, que en poco tiempo quedará en 4 bloques, y este pelafután sale con este disparate. Entonces, felicito una vez más a Esteban Rosario por ser un periodista que se respeta y por ser un periodista que trabaja en favor de la sociedad. Aún el presidente pusiera esa cara como la pudimos ver ahí, porque no le gustó la pregunta que hiciera Esteban Rosario, pero esos son los verdaderos hombres y mujeres que trabajan para la sociedad dominicana. Entonces, con esta designación o este cambio de llevar a Miguel Decán al Ministerio de Educación, vamos a ver, porque Miguel Decán estaba en el Ministerio de Trabajo. Entonces el presidente lo quita de trabajo y lo pone en educación. A mí me hubiese interesado o gustado que hubiese sido otra persona que no estuviera en un ministerio y que lo lleven a educación para que venga con todo nuevo. Pues bien, para que entonces venga con todo nuevo y le dé un giro a este Ministerio de Educación, porque está totalmente desorganizado, y el desorden que hay ahí, eso es algo preocupante. A pesar de que es el ministerio más importante que tiene la República Dominicana, un ministerio que maneja más de 270,000 millones de pesos, el 4% de el PIB de la República Dominicana, y lamentablemente este inepto no tenía la capacidad para dirigir este ministerio, que no fuera haciendo disparate y desviando el dinero del pueblo a su universidad privada y una cantidad de negocios que hay ahí en ese ministerio que ha tenido este señor. Y esto es preocupante. Ojalá este joven Miguel Decán pueda encarrilar nuevamente al Ministerio de Educación y que venga a trabajar en favor de la sociedad dominicana, porque este Ministerio de Educación es el más importante que tiene el país, y ahí deben haber personas brillantes dirigiendo los destinos de la educación para que podamos tener un mañana mejor en favor de la sociedad dominicana. Porque lamentablemente sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay avance, y la República Dominicana en los últimos años
pudiéramos decir, en los últimos 4 años, lamentablemente ha sido un retroceso enorme y hay problema en el sector educativo y lamentablemente así no podemos avanzar. En el sector de educación se necesita trabajar coordinadamente, trabajar en favor de esta cantidad de estudiantes que tenemos y en favor de la sociedad para que podamos tener generaciones muy preparadas, generaciones muy capacitadas que trabajen en favor de la sociedad dominicana y así poder tener un mañana mejor. Entonces, con este mismo decreto, el presidente Luis Abinader, el decreto 4825, se lleva de paro también a otro incapaz, a otro funesto que lamentablemente estaba ahí por amiguismo, y este es el señor Deligne Ascensión. Deligne Ascensión había salido en todos los medios de comunicaciones esta semana de que había renunciado, y luego a minutos después eso fue desmentido por el vocero de comunicación de este ministerio, el señor Licho Matos. Licho Matos llamó a uno de los programas de radio más escuchados del país en horas de la tarde y dio la información de que la noticia que estaba rodando en todos los medios de comunicaciones y redes sociales de que Deligne Ascensión había renunciado del Ministerio de Educación era falsa, y que anunciaban para el día de ayer, día que el PRM cumplía sus 10 años, de que tenía grandes actividades y que iba a estar haciendo muchos trabajos, y esas declaraciones de Licho Mato confirmaron de que era real, de que Deligne Ascensión no había renunciado del Ministerio de Educación, de Obra Pública. Situación esta que llevó mucha gente a tomar vino, celebrando que este incapaz había renunciado del Ministerio de Obra Pública, pero no fue así. Entonces ya en el día de hoy el presidente Luis Abinader, con su decreto 4825, lo saca del Ministerio de Obra Pública, y entonces ahí ese ha sido un avance, porque este era el segundo funcionario que más escándalo tenía del gobierno del presidente Luis Abinader. Después de Ángel Hernández en educación, le seguía ahí mismo Deligne Ascensión por los escándalos en obra pública. Y eso es algo preocupante, que los dos ministerios más importantes del país estuvieran sumergidos en estos escándalos. Perdón, es que seguimos un poco agripados, y más con estos problemas que tiene el país y estos cambios que hiciera el presidente Luis Abinader, de estos funestos incapaces, hacen que uno también se presione, porque son situaciones de que hacía mucho tiempo que el presidente Luis Abinader debió de cambiar estos incapaces de estos ministerios. Pues bien, entonces, con esta designación de Eduardo Estrella, que es el que pasa a sustituir a Deligne Ascensión en el Ministerio de Obras Públicas, yo creo que hay que esperar. Vamos a ver cuál será el desenvolvimiento y los desafíos que tendrá Eduardo Estrella como ministro de Obras Públicas, ya que en otra oportunidad ya lo había sido.
Entonces ahora es designado nuevamente por el presidente Luis Abinader, Eduardo Estrella, el nuevo ministro de Obra Pública, y de esta forma sacando al funesto de Digna Ascensión, que para nadie es un secreto que de Digna Ascensión ha hecho una cantidad de publicidad, gastando el dinero del pueblo en publicidad, pero las obras no se ven. Este funesto incapaz ha gastado una cantidad de miles y miles de millones de pesos de dinero del pueblo en publicidad, dándose publicidad como si él estuviera aspirando a ser uno de los candidatos presidenciales del PRM. Señores, cada vez que lo pudimos ver ahí, ahora en esta temporada de béisbol, cada vez que un equipo de pelota daba un jonrón, decían que este era un jonrón como lo que da de Digna Ascensión. Y esa cantidad de anuncios en todos los medios de comunicación de Digna Ascensión, eso es increíble. Entonces, mientras no hacía obra, nada más iniciaba las obras, pero nunca las terminaba, él gastaba una cantidad de miles de millones de pesos en publicidad, dándose publicidad a él como que él está aspirando a ser candidato presidencial del PRM. Y eso era preocupante. Yo mismo estaba harto, como dicen, de escuchar tanto anuncio de publicidad de Digna Ascensión, y las obras que él inicia no terminan, y tantas obras, pero ninguna la termina. Entonces, yo no entiendo por qué había que durar tanto tiempo para quitar a Digna Ascensión, únicamente por amiguismo. Pero el Estado no se maneja por amiguismo. El Estado se maneja por personas preparadas, capaces y que resuelvan los problemas de la sociedad. En el día de hoy, ya harto del pueblo dominicano de estos ineptos incapaces, el presidente lo destituyó. El tiempo que debió destituir a Digna Ascensión hace mucho tiempo, porque lamentablemente este no ha servido para nada. Si aquí se hicieran auditorías, estos fueran funcionarios que fueran de esa destitución del presidente Luis Abinader para la cárcel Najayo. Pero no, aquí no hay una cámara de cuentas. Lamentablemente se quedarán así, van a su casa con su dinero, y esto es preocupante. Entonces estas destituciones han sido merecidas, y ya el pueblo harto de estos funcionarios funestos, incapaces, tanto Ángel Hernández como de Digna Ascensión. Y da vergüenza decirlo, pero la realidad es esa, que son los dos ministerios más importantes del país: el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obra Pública. Entonces esa es la realidad. Vamos a esperar qué va a realizar Eduardo Estrella en Obra Pública, en la sustitución de este funesto e incapaz, hoy destituido por el presidente Luis Abinader. Este decreto que se llevó a estos dos funestos, a Ángel Hernández de Digna Ascensión, trae consigo y nombran a el señor Robertico Salcedo. A Robertico Salcedo ya es nombrado en obra pública, en cultura, en cultura llevan a Robertico Salcedo, que ya esto era crónica de una muerte anunciada, porque a Robertico lo habían designado en el Ministerio de Obra Pública hace mucho tiempo. Entonces, la diva que estaba ahí, Milagros Germán, le pidió al presidente Luis Abinader que no le pusiera a Robertico y que le diera el chance de que ella pudiera terminar la feria del libro. Entonces el presidente Abinader
Perdón. Entonces aquí el presidente Luis Abinader le dio la oportunidad a Milagros Germán, a la diva, como la gente le conoce, para que terminara su feria de libros, pero que ella sabía que ya ese era un cargo que estaba destinado para Robertico Salcedo y que no había forma de que ella siguiera ahí. Y entonces ella, para tratar de engañar a la gente, porque este es un gobierno de falsante, que lo único que hacen es hablarle mentira al pueblo dominicano, ella hace una carta de renuncia para que no se vea que el presidente la quitó, ¿no? El presidente la quitó desde antes de la feria del libro. Lo que pasó es que ella le pidió que la dejara ahí. Y hace una carta de renuncia, en la cual está renunciando del Ministerio de Cultura, y el presidente Luis Abinader, como otro falsante, le hace otra carta reconociendo el trabajo que ha hecho por aquí y por allí. Pero todo eso no es más que falsas exposiciones para tratar de engañar al pueblo. Pero ya Luis Abinader había destituido a Milagros Germán y ese cargo se lo habían dado a Robertico Salcedo. Lo que pasó era que todavía no había salido el decreto, pero ya eso estaba confirmado. Entonces, Robertico Salcedo en el día de hoy se hace ministro de Cultura porque aparentemente el PRM no tiene gente preparada y capacitada que puedan dirigir los diferentes destinos o instituciones del Estado, porque el presidente Luis Abinader no encuentra PRMistas para que vayan a dirigir estas instituciones, o el presidente Luis Abinader no cree en PRMistas para designarlo en distintos puestos, distintas instituciones. Por eso vemos que todas las designaciones el día de hoy, de estas 28 designaciones, todos son popi los que están ahí, en su gran mayoría jovencitos y popi, y los que trabajaron por el PRM se quedaron afuera esperando. Tendrían que esperar 4 años más para que vuelvan las elecciones y entonces salgan a buscarlo. También vemos que por fin Luis Abinader nombró a Eddie Olivares en el Ministerio de Trabajo. Lo llevan donde estaba Miguel Decán, quitan a Miguel Decán del Ministerio de Trabajo, lo llevan a Educación y entonces ponen a Eddie Olivares en este ministerio. Yo soy de los que entiendo que Eddie Olivares en el Ministerio de Trabajo se espera que tenga una buena participación, a pesar de que es un ministerio que ahí no hay mucho escándalo, porque eso es un ministerio nati muerto. Por eso el presidente Abinader premia a Miguel Decán y lo saca de este ministerio nati muerto y lo pone en el ministerio más importante que tiene el país, que es Educación. Ahí fue un premio que Luis Abinader le dio a Miguel Decán, llevándolo a Educación, porque el Ministerio de Trabajo, eso no es una institución de mucha valía, a pesar de que es un ministerio. Pero ahí está Eddie Olivares. Yo soy de los que pienso que la designación de Eddie Olivares es una buena designación. Era un dirigente del PRM y que trabajó mucho y que se afanó bastante, y por fin fue tomado en cuenta Eddie Olivares después de tanta amargura, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto debate, defendiendo ese PRM en todos los medios de comunicación, principalmente en la parte jurídica. Y en el día de hoy, Luis Abinader, con este decreto 4825, lo lleva al Ministerio de Trabajo, donde estaba Miguel Decán. Vamos a esperar, creo que es una buena designación para que entonces ahí pueda avanzar este ministerio, porque Eddie Olivares es un hombre del PRM, un hombre político y un hombre que trabajó mucho
por este partido. Yo creo que esas son de las designaciones importantes y que tienen categoría y que valen la pena. Porque este es un verdadero fajador, Eddie Olivares, y un verdadero PRMista, porque lo pudimos ver desde que era juez, un verdadero PRMista, y creo que he merecido el puesto de Eddie Olivares, al igual que la pasada designación de Guido Gómez Mazara, que en el Indotel, creo que son muy merecidas, que fueron gente que trabajaron fuertemente por ese PRM para que esté hoy en el gobierno y que ellos se han mantenido afuera. Mientras que lo normal es que al presidente Luis Abinader no le importa, porque el PRM se ha caracterizado que los que menos trabajaron, los que nadie conoce, pero que son amigos, estos son los que le dan los lugares o las posiciones importantes, y más si pertenecen a la clase de los popis. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que es buena la designación de Eddie Olivares en el Ministerio de Trabajo. Cuando nosotros analizamos y podemos ver las diferentes designaciones de diferentes direcciones, ahí como lo establece el decreto 4825, el presidente Luis Abinader, de estas designaciones, de estas direcciones, vemos que en su gran mayoría todos son popis. Todos son popis que lo llevan ahí. Otro que fue destituido, pero lo mandaron a una embajada, a la OASI, fue a Bartolomé Pujal. Bartolomé Pujal, que este era el hombre de la OTI, el hombre de los contratos de 1.300 millones de pesos en contrato de alquiler, un bandido que no debió, con esta institución debió de ir directamente al Ministerio Público para ser investigado y procesado, y enviarlo a Najayo, porque aquí hay muchas irregularidades junto con otros destituidos. Entonces ahí vemos que nada, el presidente lo premió y lo pone embajador en la OASI. Entonces, a Bartolomé Pujal, el hombre de los escándalos. Entonces yo creo que el presidente debe de seguir cambiando todos estos funcionarios funestos e incapaces. Ahí hay funcionarios, por ejemplo, que yo entiendo que deben de ser cambiados directamente. Ese que tiene esos escándalos de Carlos Bonilla, el ministro de la Vivienda, debe ser cambiado. Otra que se ha mantenido como la peor en los últimos días por el robo de los bonos de los 1.500 pesos ha sido Gloria Reyes. El presidente debió destituir en este mismo decreto a Gloria Reyes. Ahí debió de irse Gloria Reyes. Funcionario que yo entiendo que el presidente debió de llevárselo todo con este decreto 4825. Ahí debió estar Carlos Bonilla, Gloria Reyes, el ministro de Agricultura, otro funesto, el señor Limber Cruz. Ese debió de irse ahí en este decreto. Celso Marrancini, otro abusador del pueblo. Celso Marrancini, el hombre que le está dando 8 y 10 horas de apagones diarios al pueblo dominicano. Ito Bisonó, también el ministro de Salud, no recuerdo cuál es el nombre de este, que también es un ministro que se debe destituir, funesto. También ahí tendríamos que llevar al ministro de Medio Ambiente,
con tantos problemas que tiene, ha destruido todo a San Cristóbal con la famosa cueva de Pomier, la han destruido. Y ahí vemos la situación de la Barrigol y este ni siquiera habla, lo que ha hecho que le ha enviado una cantidad de guardias y policías a tirotear a estos ciudadanos que son dueños de su terreno y que tienen título. Y entonces el gobierno, en vez de protegerlo, lo manda a matar con los guardias y los policías para proteger a la Barrigol. Entonces, todos estos funcionarios, Luis Abinader debe destituirlo de ahí, porque a Luis Abinader no le queda de otra que salir de todos estos funcionarios que no funcionan, porque ya Luis Abinader no va a volver a ser presidente. Entonces, él debe enfocarse en tratar de que estos 3 años de gobierno que le quedan, que por lo menos lo haga bien, que por lo menos trabaje para el pueblo, ya que su principal gobierno, los primeros 4 años o 5 años que llevan, han sido funestos para la República Dominicana. Entonces, todos estos funcionarios, Luis Abinader debe destituirlo. Debe de llevarse también de ahí a Milagro Tibós, que es la directora de ética. Esta dice que le llevó 46 casos de corrupción a Miriam Germán, y Miriam Germán, como justicia independiente, no ha hecho absolutamente nada. Pero Milagro tampoco se ha vuelto a pronunciar, no ha vuelto a decir que estos casos hay que prestarle atención. Entonces, ya Milagro yo creo que terminó su ciclo de trabajo, que lo que necesita es estar en su casa tranquila y descansando. Milagro ya es una señora con una edad muy avanzada y creo que lo que merece es estar tranquila y avanzando en su casa. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que a Milagro ética no está haciendo absolutamente nada. Y esa era, ella puede ser seria, puede ser honesta y esas cosas, pero no está haciendo nada aquí en la dirección de ética. Entonces, esperemos que el presidente Luis Abinader haga otro decreto y quite estos funcionarios funestos, a Celso Marrancini, de la luz, de la CDEE, que lo único que le trae problemas al pueblo dominicano. El pueblo ahora mismo entre 8 y 10 horas de apagones diarias por este desastre que tiene el gobierno, y eso es preocupante, muy preocupante, y se le debe de prestar mucha atención. Limber Cruz ha acabado con los productores nacionales, haciendo una gran cantidad de importación y de esta forma quebrando los productores nacionales. Esto es preocupante. Este está ahí por amiguismo, como este de la gente de Hipólito, y Luis Abinader tiene miedo mover gente de Hipólito, por eso Limber Cruz está ahí. Pero si tuviéramos un presidente que se respetara con esta campaña que inició el gobierno de las deportaciones de ilegales haitianos, y Limber Cruz diciendo que tiene su finca llena de haitianos ilegales, el presidente debió destituirlo ahí mismo. Y todavía Limber Cruz es ministro de Agricultura en este país, porque solamente con un gobierno que no se respete y es responsable, podríamos decir que tenemos un ministro con esta categoría, violentando la ley, violentando la política del gobierno, y esto es algo que nada más se ve en la República Dominicana, que todavía esté siendo ministro de Agricultura. Y esto es preocupante. Vemos a diario la cantidad de productores quejándose porque sus productos se están perdiendo, porque el gobierno no le da apoyo, que la institución que tiene que ver y velar por el buen funcionamiento de la producción nacional es el Ministerio de Agricultura, y a él no le importa nada de esto. Pero eso no se puede culpar a Limber Cruz de esta ineficiencia, de ser incapaz. Hay que culpar al presidente Luis Abinader, que Luis Abinader, todos estos funcionarios incapaces,
es el responsable de que ellos estén ahí. Porque la Constitución de la República dice que el presidente quita y pone funcionarios cuando le dé la gana. Entonces, esa es la situación. Por eso tenemos el desastre de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM, porque aquí no se le presta atención a nada. Aquí nada más se trabaja en el área que tiene que ver con turismo, porque el gobierno entiende que nada más es importante el turismo, que los demás sectores de la economía no son importantes, y esa es la situación. Eso es preocupante. Nosotros pudimos ver este informe que diera el Banco Central en esta semana del desastre que hay en esta área de la construcción, donde la construcción dice que creció un 2% y la construcción todo el tiempo ha crecido más de 5%. Pero no dice, el gobierno no dice qué fue lo que pasó, por qué la construcción ha crecido un 5%, o perdón, un 2% en vez de 5%, como siempre. Y dice, y se atreve a decir Licho Matos, que lo vi yo en un programa de radio, que no, que él se sorprendió cuando el Banco Central dice que la construcción únicamente creció un 2% y que la construcción siempre ha crecido 5 y 6%, y que este es el año más negativo, que creció un 2%, pero que él por todos los lados que camina ve una cantidad de torres. Bueno, Licho ve muchas torres, pero lo dice también el Banco Central, que el gobierno tiene la inversión más baja nunca vista en la República Dominicana en el sector construcción, porque el gobierno no está construyendo lo que debe construir. Y aún así Licho dice que no confía mucho en eso por la cantidad de torres que ve. ¿Por qué? Porque son ineptos e incapaces. Porque te lo está diciendo el mismo gobierno, te lo está diciendo el Banco Central, la institución del gobierno autorizada para eso, te está diciendo que la construcción está en el suelo. Pero no dicen por qué está en el suelo. Bueno, la razón que por qué está en el suelo, porque no se está haciendo la cantidad de préstamos para la construcción. Los materiales de construcción están por la nube, todos los días suben. La funda de cemento subió de 270 pesos a 550, igualmente la varilla, el blog. Entonces todo esto ha aumentado de manera exorbitante, y entonces no hay forma de que se pueda abrir la construcción. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, se ha estancado porque todo está muy caro y los bancos tampoco están haciendo préstamos en esta área de la construcción. Es por eso. Y por eso este renglón de la economía aparece, según el Banco Central, el gobierno con un 2%. Un sector que todo el tiempo crecía 5, 6, hasta 7%. Y ahí lo vemos con un 2%. Un crecimiento pírrico y negativo para la economía dominicana por la incapacidad del gobierno. Y así Licho Matos se pone a contradecir los datos que ha dado el mismo gobierno y Banco Central. Entonces, esto es algo preocupante, porque es que son incapaces, son ineptos, y esa es la situación. Otro funcionario que yo entiendo que debe de irse por el desastre que tiene en el área de la salud, Mario Lama. Mario Lama, un funcionario de gobierno en el sector salud, que cuando era oposición hablaba tanto y que iba a resolver esto y que iba a resolver aquello, y que cómo se resuelve. ¿Dónde está Mario Lama? Con un desastre en el sector salud. Y esto es preocupante. Únicamente en un gobierno inepto como este, Mario Lama puede seguir dirigiendo el sector salud. Igual que Celso Marrancini, igual que Hito Bisonó, también el presidente Luis Abinader debe destituirlo. Este es el hombre de la formulita para bajar los precios de la gasolina y los demás combustibles,
y que todo fue una publicidad, todo lo explicó en la pizarra, cómo era que se bajaban los precios de los combustibles, cómo iba a trabajar para que la sociedad dominicana tuviera combustible barato. Designado ministro de Industria y Comercio, vuelto una porquería. Y ahí vemos, ahí Tobiso nos vuelto una porquería y los combustibles bajan a nivel internacional, baja el petróleo y la ley establece que si sube, sube y que si baja, baja, pero entonces tiene una forma abusiva, una forma ladrona en contra del pueblo. Cuando bajan los combustibles en el ámbito internacional y Tobiso no lo congela. Y esa es la realidad. Y si le baja centavos. Y así de esta forma han asaltado al pueblo dominicano con una cantidad de miles y miles de millones de dólares en los combustibles. Entonces, esa es la situación. Entonces, Hito Bisonó, creo que es uno de los funcionarios que Abinader debe darle el chance al pueblo, que ya estamos hartos de estos funcionarios malos y lo deben destituir. Esa es la realidad. Todos estos funcionarios que no sirven, que ya estamos cansados de ellos, Abinader debe sustituirlo. Porque por eso tenemos un gobierno con 4 o 5 años dirigiendo los destinos del país y parece que es un gobierno que lleva 20 años y que ya el pueblo está cansado por la situación de cómo ha manejado el Estado y la cantidad de problemas cada vez de mal en peor, y nada más se preocupan por hacer préstamos y más préstamos, que los que volverán a gobernar a la República Dominicana en el año 2028 no va a ser fácil dirigir los destinos del país con tantos préstamos que ha hecho este gobierno, y que ya la República Dominicana es un país que se encuentra montado en 4 bloques porque lamentablemente está quebrado por la incapacidad del gobierno y por la cantidad de préstamos que ha hecho, más de 50,000 millones de dólares en préstamos, y lamentablemente no hay una letrina construida con tanto dinero que no sé cómo este gobierno va a poder justificar más para adelante dónde han metido esto más de 50,000 millones de dólares prestados y no hay una obra de importancia hecha por este gobierno. Y esto es preocupante, muy preocupante. Entonces vemos los problemas cada vez de mal en peor. Es preocupante la situación que está viviendo la República Dominicana, la crisis económica que está viviendo la República Dominicana, con una recesión sorprendente, una recesión que ya la población no encuentra lo que va a hacer, y ahora para el colmo, estos aumentos o estos apagones de 8 y 10 horas, quebrando todos los negocios pequeños por el abuso que tiene el gobierno y Celso Marrancini en el sector eléctrico. Y eso es preocupante. Entonces, la ineptitud y la incapacidad del gobierno de poder mejorar el servicio eléctrico hace que entonces esto se convierta en un desasosiego para los demás ciudadanos que pagan el servicio energético, porque el gobierno, la excusa que tiene es que hay que darle apagones porque no están pagando. Y esto es preocupante. Entonces, el que paga su energía eléctrica tiene 8 y 10 horas de apagones diarios, al igual que el que nunca ha pagado o el que no paga. Y esto es preocupante, pero lo duro del caso es que cuando les llega la factura eléctrica, estas horas de apagones se la cobran más cara que la de energía o que la de luz. Y esto es preocupante, y esto lo está viviendo la sociedad dominicana en general. Por eso usted ve la cantidad de apagones que tenemos en el país. No es nada más en algún sector, no. Es a nivel nacional.
los apagones, dándole fuego a la gente, dándole candela a la gente, los ciudadanos muchos sin poder dormir porque no tienen energía eléctrica, y aquellos que tienen sus pequeños negocios como talleres de herrería, salones de belleza u otro tipo de negocio que se desenvuelven con energía eléctrica, están quebrando todo porque no pueden trabajar. Pero al gobierno esto no le importa porque lo que menos le interesa es el desarrollo del país. Y eso es preocupante. Por eso el presidente Luis Abinader ha puesto en el sector eléctrico, en el consejo, al señor Celso Marrancini, el hombre que más daño le ha hecho al sector eléctrico, y lo pudo comprobar en todos estos años que duró en este consejo, en el gobierno de Leonel Fernández. Y aún con todo este desastre que hizo Marrancini en el gobierno de Leonel Fernández, Luis Abinader lo designa como el presidente del consejo, porque a Luis Abinader no le importa un carajo el bienestar del pueblo dominicano. A él lo que le interesa es que aquellos empresarios cada vez aumenten su fortuna destruyendo al Estado dominicano. Y esa es la realidad. Por eso usted ve siempre que el presidente Luis Abinader, usted lo ve en actividad, inaugurando o iniciando grandes complejos hoteleros, pero esos hoteles no son del pueblo dominicano, esos hoteles son del sector privado. Mientras el presidente inaugura grandes hoteles, complejos turísticos para los empresarios, para el pueblo dominicano, para el sector público, usted lo ve inaugurando canchas, inaugurando pintura de polideportivo, y eso es algo preocupante, que se construye una cancha y allá va el presidente con el gobierno completo a la inauguración de una cancha, porque se ha convertido en un presidente que lo que inaugura son obras que la podría inaugurar un presidente de una junta municipal o un presidente de una junta de vecinos. Y ahí va el presidente de la República a inaugurar una cancha o el remozamiento de un polideportivo, y ahí se hace una actividad. Pero para los ricos, el presidente va y da inicio de grandes complejos turísticos, porque estos están a favor de los empresarios, a favor de donde él tiene sus grandes inversiones. Y esa es la realidad que el pueblo dominicano no quiere ver o no quiere entender. Y eso es así. Usted no ve al presidente de la República inaugurando una obra completa. Usted lo ve que van a inaugurar unos cuantos metros de construcción. Y hay un ejemplo palpable, ahí está el Acuario Nacional. El Acuario Nacional tiene una extensión que no llega ni siquiera a 500 metros de distancia. Y en esa remodelación del Acuario Nacional, hicieron una remodelación de un pedazo del acuario, y eso fue a inaugurarlo el presidente, y que la otra parte todavía no está inaugurada o que no está construida, que está en proceso de remodelación. Y estos funcionarios llevan al presidente a la inauguración de la mitad o de un pedazo del Acuario Nacional. Señor, esto no es una situación para criticar, pero el presidente debe de respetarse y no salía este tipo de inauguración. Como vimos la otra semana, el presidente inaugurando un play en Santo Domingo Oeste. Un domingo el presidente fue a inaugurar un play, una cancha. Pero ese sábado de esa misma semana, el presidente fue a inaugurar una cancha y
la pintura de un polideportivo en Boca Chica. Entonces, eso da vergüenza. Y un presidente que ha tomado más de 50.000 millones de dólares prestados y no se ha visto dónde se ha invertido este dinero. Por eso yo digo que la destitución del día de hoy de Desligne Ascensión es una destitución que el pueblo dominicano debería estar celebrando. Desligne Ascensión tiene una cantidad de obras que ha iniciado, pero ninguna han avanzado. Y ahí lo vemos con la autopista Duarte, no se sabe en qué año se terminará eso. Y es miles y miles de millones y eso no avanza. Ahí vemos también la obra cumbre del presidente Luis Abinader en su campaña del 20, el muro fronterizo. ¿Quién habla del muro fronterizo? Nadie habla del muro fronterizo, porque todo es una falsa, un grupo de falsantes hablándole mentira a la sociedad dominicana. Y todas las principales autopistas están paralizadas. Y eso es algo que preocupa. Vaya aquí a la Charles de Gaulle para que usted vea, llevan 4 años poniendo una tubería de agua, 4 años, y la avenida Charles de Gaulle deteriorada, han quitado los carriles que estaban buenos, lo han destruido y sigue el desastre y el retroceso y no se avanza en nada. Y eso es preocupante, y nada más no es, en este caso, la autopista Duarte, el kilómetro 9, la avenida Charles de Gaulle, son todas las obras que sencillas muchas veces, y ahí no hay absolutamente avance. Usted cree que van 5 años de gobierno el presidente Luis Abinader, y aquí usted coge cualquier barrio del Gran Santo Domingo, usted va a ver que hace años que no se echa 1 metro de asfalto, porque aquí los gobiernos del presidente Luis Abinader no se preocupan por el bienestar de los más desposeídos, por el bienestar de aquellos barrios que necesitan que le asfalten sus calles. No, al presidente no le importa eso, y esperemos que esto mejore ya con la designación de Eduardo Estrella por este funesto Desligne Ascensión. Y esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Esa es la situación. No es una falsa, es una realidad. Una realidad que está viviendo el pueblo y que el pueblo espera que las cosas mejoren. El pueblo espera que estos cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader y que debe de seguir haciendo y cambiar, no poner un funcionario de un lugar a otro, no, cambiar todos estos funcionarios funestos, incapaces, que lo único que han hecho es convertir a la República Dominicana en un país de retroceso, en un país sin esperanza, porque la situación que vive la República Dominicana es dura, y más con esta recesión económica que está viviendo la República Dominicana y todos los servicios del país deteriorados, y lamentablemente no tenemos autoridad que le duela la República Dominicana, y vamos cada vez en un camino recorriendo rápidamente, pero con la reversa puesta, llevando el cambio que ofreció el presidente Luis Abinader y el PRM, pero que ha sido un cambio de retroceso. Y una vez más le doy la razón al presidente Danilo Medina cuando dijo: el pueblo dominicano se cansó de estar bien. Como el pueblo se cansó de estar bien y de caminar en el camino del progreso y el avance,
ha decidido llevar como voz cantante con rapidez el retroceso con la reversa puesta y el deterioro de toda la sociedad dominicana. Y por eso le decimos que Dios nos coja confesado y que le des iluminación al pueblo dominicano.